bien, vamos a dar inicio a esta primera parte, el cual vamos a tratar el módulo de hardware de computadoras HDC. Y vamos a empezar con la primera unidad, es los microprocesadores. Quien les habla, soy el licenciado Carlos David Peñatarqui y vamos a dar inicio. Entre tanto vamos a hablar un poquito del microprocesador. Otros nombres que recibe el microprocesador es micro, CPU en inglés. Bueno, al final lo llamemos como lo llamemos, se trata de un dispositivo electrónico imprescindible en nuestro ordenador, quizás el más importante. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué es un microprocesador? Es un dispositivo digital que contiene millones de elementos electrónicos. En un único circuito es capaz de realizar diversas operaciones con los datos que le encomiendan los programas. Las funciones. Es un chip, nuevamente, que funciona como cerebro artificial del ordenador. Está formado por un solo circuito integrado. Controla la unidad central de procesamiento y sin él no podría funcionar un ordenador. Está programado para dar y recibir instrucciones de otros componentes del ordenador y para ello utiliza el sistema binario, que lo que realiza, maneja toda la información, todos los datos que recibe y sale del ordenador y pasa por el microprocesador. Estamos hablando de esto que es, por ejemplo, el zócalo, ¿no? ¿Cómo está hecho? Es un pequeño cuadrado de silicio con millones de transistores. Nuevamente, tal vez reiterar esa parte. Está hecho con materiales semiconductores y está formado o forman por un circuito integrado. ¿Dónde se fabrican? En Alemania, Estados Unidos, China. Intel, que es la marca que más procesadores vende, sacó unos beneficios de 52.700 millones en años pasados. Vamos a hablar ahora un poquito de la evolución. El primer procesador fue el Intel 4004. Fue creado en el año 1971 y era de 4 bits. Después le siguieron el Intel 8008 y el 8080. ¿Cuál fue el primer microprocesador de 8 bits? El Z80. 9 años después vino también el microprocesador de 32 bits. Era el Intel de 386. Y el primer microprocesador de 64 bits fue el Decalpha y llegó en el año 1991. En la actualidad tenemos justamente dos empresas, la AMD y la Intel, que son empresas líderes en microprocesadores, lanzando cada año procesadores más rápidos para los consumidores y obteniendo así beneficios millonarios. La comunicación de un microprocesador con el exterior, esto por ejemplo es con la memoria principal y con las demás unidades de control de los periféricos. Se realiza mediante señales de información y señales de control. Muy bien, en esta parte vamos a concluir y vamos a ir con una segunda parte y para ello vamos a dirigirnos a ello. Y vamos a seguir hablando del microprocesador de la computadora. En esta ocasión lo vamos a realizar en dos partes. Parte 1. El microprocesador es el circuito integrado más importante de la computadora, en el cual se ejecutan, por ejemplo, tareas de control y operaciones de datos. Está constituido por millones de transistores integrados en un solo circuito. Para realizar su trabajo se debe ejecutar paso a paso un programa que consiste en una secuencia de números binarios o instrucciones, almacenándolas en uno a más elementos de la memoria. La velocidad con la que ejecuta instrucciones depende de tres cosas principales: su arquitectura, el número de núcleos que posee y la frecuencia de reloj con la que se encuentra trabajando. Esto ayudará a determinar cuántos flops, es decir, operaciones de punto flotante por segundo, son ejecutados y por lo tanto determina el rendimiento del microprocesador. Vamos a continuar, vamos a ir con las partes del microprocesador. El encapsulado es lo que rodea a la oblea de silicio
en sí, para darle consistencia, impedir su deterioro y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplan a su zócalo en la tarjeta madre. Así como observamos cómo introducimos el microprocesador en dicho zócalo. A continuación viene esto que es algo importante, la memoria caché. Es una memoria ultra rápida que emplea el microprocesador para tener de manera inmediata ciertos datos que prescindiblemente serán utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria, por ejemplo en este caso a la memoria RAM, reduciendo así el tiempo de espera. La ALU, unidad aritmética lógica encargada de realizar cálculos lógicos matemáticos, como ser, suma, resta, multiplicación, división y lógicas como AND, OR, XOR, que se obtiene como instrucciones de los programas. La FPU, unidad de punto flotante, es la parte especializada en cálculos matemáticos de punto flotante. Antiguamente estaba en el exterior del procesador, en otro chip. A continuación, los registros son básicamente un tipo de memoria pequeña que el microprocesador tiene disponible para algunos usos y fines particulares. La unidad lógica de control envía señales para peticiones de datos a los distintos dispositivos de la computadora. Los puertos son utilizados por el microprocesador para comunicarse con el exterior. Ahora vemos esto que es la memoria caché. El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios, organizados secuencialmente, en la memoria principal llamada caché. Esta memoria puede dividirse en varios niveles, dependiendo del modelo del microprocesador. El nivel 1 es el más rápido y regularmente es el de menor al contar, por ejemplo, con acceso mucho más rápido que los niveles siguientes. Está integrado al núcleo del microprocesador. Esa es justamente la que tiene más rapidez y menor capacidad, que está integrada, como les mencionaba, al núcleo. El nivel 2 tiene mayor capacidad al nivel 1 y aunque menor velocidad de acceso. El nivel 3 de caché es el de mayor capacidad, pero es el más lento de acceso. Una de las características que ha tomado fuerza en los últimos años es la inclusión de más de un núcleo dentro del mismo encapsulado, lo que significa que se pueden tener 1, 2 o 4 núcleos, como observamos justamente, es decir, como si tuvieran más de un microprocesador en el mismo chip, en el caso de estos procesadores multinúcleo. La memoria caché es compartida por todos los núcleos internos. Montaje del procesador. Se realiza colocando el microprocesador en el zócalo del CPU, el cual está soldado sobre la tarjeta madre y debe corresponder al modelo, marca del microprocesador. Generalmente distinguimos tres tipos de conexión. La primera, que es la PGA. La conexión se realiza mediante pequeños alambres metálicos repartidos a lo largo de la base del microprocesador, introduciéndose en la placa base mediante unos pequeños agujeros. Al introducir el microprocesador, una palanca anclará los pines para que haga buen contacto y no se suelten. Acá tenemos el VGA. La conexión se realiza mediante bolas soldadas al microprocesador que hacen contacto con el zócalo. LGA. La conexión se realiza mediante superficies de contactos físicas con pequeños pines que incluye la placa base. Un punto muy importante en el microprocesador es el sistema de enfriamiento, el cual consta de un disipador de calor de aluminio colocado sobre el microprocesador con una pasta especial termoconductora y un ventilador sobre el disipador, siempre que se manipule el microprocesador. Es importante usar la pulsera antiestática.
Resumen, ¿qué es lo que podemos mencionar de todo lo que hemos hablado justamente? Recuerda, el microprocesador es el componente donde se ejecutan la mayoría de los cálculos y acciones de control de la computadora. La velocidad con la que ejecuta instrucciones depende de tres cosas: su arquitectura, el número de núcleos que posee y la frecuencia de reloj con la que se encuentra trabajando. Las partes del microprocesador son encapsulados: memoria caché, ALU, FPU, registros, unidad lógica de control y los puertos. La memoria caché es la memoria principal del microprocesador y está dividida en tres niveles. Un microprocesador puede tener más de un núcleo, según el modelo. Y de esa manera vamos a concluir con esta primera parte y vamos. La arquitectura de tipo de conjunto de instrucciones. Los microprocesadores basan su arquitectura en dos parámetros: tipo de conjunto de instrucciones y acceso a memoria. Por tipo de instrucciones se tienen dos tipos. RISC es la computadora de conjunto de instrucciones reducida, y el CISC, que es la computadora de conjunto de instrucciones compleja. El RISC provee un conjunto de instrucciones pequeño, haciendo que el diseño del microprocesador sea más simple y la ejecución sea más rápida. Tiene menor costo, pero requiere mayor complejidad en el software. En el CISC provee de un conjunto de instrucciones mucho mayor que permite un mayor número de acciones a realizar. El diseño del microprocesador es más complejo, la ejecución es más lenta y tiene mayor costo, pero el desarrollo de software es más simple. Arquitectura de acceso de memoria. Por acceso de memoria se tienen dos tipos. La primera es la arquitectura Harvard y arquitectura von Neumann. La arquitectura Harvard utiliza dos dispositivos de memoria separados, uno para las instrucciones del programa y otro para los datos. Tiene el conveniente de dividir la memoria caché, que no funciona mejor solo cuando la frecuencia de instrucciones y de datos es aproximadamente la misma. La arquitectura von Neumann utiliza solo un dispositivo de memoria tanto para las instrucciones del programa como para datos. Tiene un cuello de botella de acceso debido a que éste debe acceder a la memoria en diferentes ocasiones para obtener valores e instrucciones, ya que no se puede hacer de la manera simultánea. Sin embargo, debido a la alta velocidad que manejan los microprocesadores actuales en comparación de las memorias, este problema es minimizado. Ciclo de ejecución de programa. La forma lógica en que el microprocesador ejecuta instrucciones se muestra en el ciclo de ejecución de programa, el cual consta de 3 etapas. Ciclo de obtención. Se toma la dirección requerida de la memoria y la guarda en el registro de instrucciones. Incrementa el contador de programa en 1 para apuntar a la siguiente instrucción. Ciclo de decodificación, decode. Aquí la unidad de control busca la instrucción que se encuentra almacenada en el registro de instrucciones y determina qué operación se ejecutará, así como el modo de direccionamiento y las acciones necesarias para ejecutar la acción en cuestión. Ciclo de ejecución, execute. Realiza las acciones determinadas por la instrucción y su duración depende del tipo de instrucción y modo de direccionamiento. Utilizados a continuación, verás un ejemplo del ciclo de ejecución de programa en un microprocesador con arquitectura von Neumann. Ejecución de instrucciones de programa. La ejecución de un programa involucra el uso de registros del procesador, la unidad de control, la ALU, buses y memoria, por ejemplo, para el programa listado, para ejecutar la primera instrucción, esta que es move al 6, mover el contenido de la dirección de memoria 6 al registro AL
La primera etapa es la búsqueda de la instrucción, después de la decodificación de la instrucción y la ejecución de la instrucción. En la figura que se muestra, que esto ocurre en el primer ciclo del reloj. Y es así como observamos esa primera parte. Para la segunda instrucción. El MOV BL7 es mover el contenido de la dirección de memoria 7 al registro BL. Se repite el ciclo, pero ahora en el segundo ciclo del reloj. Para la tercera instrucción, ADD al BL. Sumar los contenidos de los registros AL y BL se ejecuta en el reloj 3 y así sucesivamente para el resto de las instrucciones. En resumen, las arquitecturas de los microprocesadores están divididos en tipo de instrucciones y accesorios, memoria. Por tipo de instrucciones se divide en RISC y CISC, siendo este último el más utilizado por los microprocesadores actuales. Por acceso de memoria se tiene las arquitecturas Harvard y von Neumann, siendo esta última la de más uso en computadoras personales. El ciclo de ejecución de un programa tiene 3 etapas o ciclos de obtención, de decodificación y de ejecución. La ejecución del programa involucra a los registros unidades de control, ALU, buses y memoria. Cada una de estas funciones específicas de acuerdo con el programa a ejecutar. Y de esta manera vamos a concluir con esta unidad. No olviden para próximos videos siempre hacer comentarios y el dedito hacia. Muchas gracias y hasta la próxima unidad.